Ajá. Sí. Sí, para aplanarlo más tienes que filtrarlo, no rectificarlo, porque el rectificado lo que hace es eliminar la parte negativa y a veces, si es de onda completa, convertir las partes negativas en partes positivas. Pero eso no te aplana realmente, no te produce que la onda sea más plana. De hecho, es bien divertido, ¿ah? Supongamos que tenemos una señal de frecuencia F. ¿Cuál es la frecuencia fundamental de una señal de frecuencia F que ha sido rectificada por un rectificador de onda completa? 2F. ¿Cómo llegaron a eso? Ah, exacto, es 2F. Es 2F, ¿cierto? Y además se le suma un DC. Exactamente. Los que no lo vean claramente, piénsenlo bien, porque eso uno lo puede entender así. Entonces, efectivamente, te cambia la frecuencia, es súper no lineal. Bueno, vamos entonces a mirar la última parte de diodos, donde voy a responder algunas preguntas. Esto es súper, súper relajado, por favor, pregunten todo lo que quieran. La idea es responder preguntas de diodos y partir el lunes, el miércoles, porque el lunes me enteré de que es feriado. No, el otro lunes. Entonces el lunes vamos a ver transistores. Sí. Ya, el lunes vemos transistores entonces. Bueno, estábamos hablando del fotodiodo y, oye, ojo, el fotodiodo va polarizado al revés. ¿Ah? El fotodiodo va polarizado en polarización inversa, porque si lo polarizamos en polarización directa, funciona igual que un diodo. Cambio en inversa, opera como una fuente de corriente controlada por luz. Y este concepto de una fuente de corriente controlada de alguna forma lo vamos a explorar con mucho más detalle cuando hablemos de transistores BJT, que son dos capítulos más, capítulo 5. Bueno, del LED, me preguntaron por el LED. El LED, la gracia que tiene es que convierte energía eléctrica en luz directamente. Es súper eficiente en hacer eso. A diferencia de una ampolleta incandescente, por ejemplo. ¿Cómo convierte en luz una ampolleta incandescente la energía? ¿Qué es lo que hace? A ver, tiene una resistencia, ¿cierto? Una cosa así que tiene una resistencia, por aquí pasa mucha corriente y esto se calienta mucho. ¿Alguien ha visto alguna vez un filamento de una de estas bombillas incandescentes? ¿Sí? ¿Cómo son? Es un enrollado y ese enrollado tiene un enrollado más, es como un fractal de enrollado, una cuestión muy loca. ¿Y por qué tiene tanto enrollado? Para darle más superficie, exacto, porque mientras más superficie, cada parte de la superficie está emitiendo luz, exactamente. Entonces un enrollado no tiene que ver con la inductancia, ¿eh? Probablemente tenga una inductancia porque tiene un enrollado, pero no es ese el objetivo. Entonces un enrollado que está sujeto de un par de filamentos y va una cosa así, 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 y un tremendo enrollado, ¿cierto? Ya, ¿y qué le pasa a esta cuestión? ¿Por qué emite luz? ¿Saltan electrones? A ver, la razón por la que esto emite luz es porque todo cuerpo negro, ¿conocen la radiación de cuerpo negro, no? ¿Qué es la radiación de cuerpo negro? Qué divertido, porque si es negro no debería emitir, po. Es divertido, ¿ah? Es súper divertido. El Sol es un súper buen cuerpo negro. No entiendo. Entonces, ¿cuál es la definición de cuerpo negro? Oye, en serio, el Sol es un buen cuerpo negro. Entonces, ¿cuál es la definición de cuerpo negro? Esto viene de la física. Yo no lo estudié cuando estaba en la universidad, pero me surgieron dudas y lo leí un poco más y está bien relacionado con mecánica cuántica, porque el estudio de la radiación de cuerpo negro dio resultados bien interesantes que después que no podían ser explicados con mecánica newtoniana y eso dio origen a la mecánica cuántica. Bueno, el cuerpo negro es un cuerpo que si uno hace incidir luz sobre él, como que la recibe toda, sin reemitir nada. Eso es un cuerpo negro. Y cuando uno calienta un cuerpo negro, o cuando uno calienta cualquier cosa en realidad, lo, ¿qué significa el calor? Cuando uno se quema con algo, ¿qué significa ese calor? ¿Ah? Transferencia de energía. Pero ¿cómo está la energía? Si uno ve un átomo
sin calor y un átomo con calor, ¿cuál es la diferencia? Movimiento, están con agitación térmica. Entonces, esa agitación térmica es calor. Y cuando hay agitación térmica, los electrones como que saltan a niveles más altos de energía y empiezan a caer. Y como resultado de eso, cada vez que un electrón salta a un nivel más alto y luego cae, salta más arriba porque tiene más energía por energía térmica y cae, cuando cae emite un fotón. Y la distribución de frecuencia en la que estos fotones están emitidos tiene que ver, por ejemplo, con el material. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con los orbitales. Entonces salta un orbital más alto, luego cae un orbital siguiente, y esa diferencia de energía se relaciona con la energía del fotón que salió de ahí. Entonces la forma de emitir luz con un filamento incandescente es calentándolo hasta tal punto que los electrones salten hasta un nivel más alto y luego caigan. Y esa energía al final es casi puro calor y un porcentaje muy pequeño, no sé de qué orden será, probablemente un 3%, un 4%, es luz, el resto es calor. O sea, una estufa que además emite luz. ¿Sí? Son espantosos. Claro, por ejemplo, puede ser visto así. Puede ser visto como que el calor es infrarrojo, pero además, a ver, unos son fotones infrarrojos, ¿cierto? Y entonces, ¿de qué forma se transmite el calor? Hay varias formas de transmitir el calor. Conducción, ¿ya? Entonces, parte de ese calor se va por conducción posiblemente al mismo soquete de la ampolleta. Ok, y ahí perdemos energía. ¿Qué otra forma de transmitir calor tenemos? Radiación, y esa radiación es infrarroja, efectivamente. Entonces hay parte del espectro que es infrarrojo porque los electrones saltan a una órbita que está un poquito más arriba nomás y al caer emiten un fotón infrarrojo. ¿Y qué otra forma de emitir? Ah, convección. Entonces algo de convección hay. Esto se está calentando y produce calor que finalmente se transmite a otras moléculas que están cerca, que son de aire y se empiezan a ir, y luego llegan otras moléculas por el lado, y si uno mira esto es realmente un espectáculo de moléculas que se acercan así, suben, se calientan, llegan hasta arriba, después vienen otras por el lado, y todo eso ocurre y cuando uno aprieta el botón de encender la luz. Están al vacío o en algún gas inerte. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de ponerlo al vacío? ¿Ah? Exactamente. Si es que nosotros tenemos oxígeno, con la alta temperatura el filamento se oxida y se echa a perder al tiro. Eh, Hay experimentos de esto, que uno puede hacer en la casa si es que uno tiene fuentes para hacer eso. Como por ejemplo calentar un pedazo de grafito y si uno lo calienta después de un rato se oxida y se quema, pero si uno lo hace en vacío no le pasa nada. No lo hagan a menos que estén muy seguros de lo que están haciendo. Bueno, el LED no emite por calor. Si uno toca un LED es luz fría, físicamente fría. Entonces lo que hace realmente es emitir. Y emite en una frecuencia, a diferencia de un cuerpo negro que emite en varias frecuencias. Entonces estas ampolletas incandescentes son cuerpo negro. Desde el punto de vista de la física no es exactamente un cuerpo negro, pero es parecido, es muy parecido. Entonces, y emiten luz, claro, cuando uno los calienta, y emiten luz en diferentes frecuencias porque hay electrones que saltan más arriba y al final son las diferencias de los orbitales los que nos dan el espectro de la luz. Un LED emite luz en una pura frecuencia. ¿Y en qué frecuencia es? En la frecuencia que corresponde... porque la energía de un fotón... ¿cuál era esa ecuación? Yo me la sabía. Algo con H y con Nu... Eso. Entonces es como energía igual constante de Planck y F. ¿Así? Ya. ¿Y esta es con rayita o sin rayita? Sin rayita, ya. Aquí hay unas constantes de Planck que lleva rayita y la diferencia es un 2pi. Bueno. Entonces lo que dice es que la energía de un fotón se relaciona con la frecuencia del fotón.
Entonces, mientras más energético el fotón, mayor frecuencia lleva. Entonces, los fotones más energéticos son ultravioleta, de la luz visible, ¿cierto? Más hacia el violeta. Los menos energéticos son más rojos. Entonces, esto tiene más energía, por ejemplo. Y este es de todos los colores. Entonces, ¿cuál es esa energía que gana? O sea, ¿cómo generamos ese fotón? Bueno, cuando uno mueve un electrón, se genera radiación electromagnética, ¿cierto? Y la radiación electromagnética son fotones. O sea, el Internet inalámbrico se transmite a través de fotones. ¿Es verdad eso? Se transmite a través de fotones de muy, pero muy baja energía y baja frecuencia. A ver, baja frecuencia en términos relativos a la luz, ¿cierto? Pero a la luz visible. Entonces, este electrón que está acá, que está en la banda de conducción, en un nivel de energía súper, súper preciso, y va a caer a este nivel de energía que es la banda de valencia. Y cuando cae, pierde energía, esa energía tiene que irse a alguna parte. ¿Dónde se va? Puede generar un fonón, un fotón, o un fonón y luego un fotón. Cuando son materiales de bandgap directo, genera directamente un fotón. Y ese fotón hay que sacarlo para afuera a como dé lugar. Entonces hay que ingeniársela para que lo que está aquí en el LED emita hacia afuera y no emita hacia adentro. Entonces, ¿quién me dice que esto que está acá va a emitir hacia afuera? Bueno, tengo que hacerlo con una superficie grande para que emita hacia afuera. Luego tengo que hacer la forma de este encapsulado, por ejemplo, con las constantes correctas del material para que por refracción no rebote para adentro la luz y salga para afuera, ¿cierto? Queremos que salga hacia afuera. Entonces tiene un lente aquí que ayuda a que la luz salga hacia afuera. Entonces el color del material realmente no tiene mucho que ver con el color de la luz que está saliendo. O sea, es el mismo color, pero podría ser transparente y la luz también sería... ¿Han visto estos LED que tienen encapsulado transparente? Igual tienen un color. Y si uno aumenta el voltaje, ¿qué es lo que aumenta? Al aumentar el voltaje, a ver, si uno aumenta el voltaje en un diodo, voltaje, corriente, ¿qué es lo que aumenta? La corriente. O sea, si yo aumento el voltaje, aumenta la corriente. Si la corriente aumenta, ¿qué le pasa a los portadores de carga? Hay mayor cantidad, menor cantidad, van más rápido o van más lento. La velocidad a la que se mueven es poca la diferencia porque es poca la diferencia de voltaje. Lo que sí pasa es que hay una mucho mayor cantidad. La densidad de portadores crece mucho. Por eso crece la corriente. Entonces la corriente tiene que ver con la densidad de portadores. Y cuando hay más corriente, cuando hay mucha más corriente, esto está plagado de portadores de carga que están cayendo al mismo tiempo. Por lo tanto, estoy generando más fotones por unidad de tiempo. Y eso, entonces, mientras más voltaje, más corriente, mientras más corriente, más fotones por unidad de tiempo. ¿Genero luz de frecuencia diferente si le meto más corriente? No, la frecuencia está dada por esta caída que depende del material. ¿Sí? Más alto todavía. Bueno, ahí tendrían que calentarse mucho. No sé qué pasaría, honestamente no lo sé. Pero en operación normal es de aquí a acá, esa es la caída. Oye, ¿ah? Del material podría ser que empecemos a mirar las líneas espectrales del material. Eso podría ocurrir y ahí sería una emisión de luz como incandescente, ¿cierto? No sería una emisión de luz debida a este efecto. Ajá, sí. Sí, puede ser la misma. No, no viene una diferencia en la cápsula. Hay algunos que llevan encapsulado rojo o verde, pero pueden llevar encapsulado transparente y lo que está dentro, el material es lo que importa. Por ejemplo, hasta hace unos años atrás, los LED azules eran carísimos.
Y yo me acuerdo que hace unos 10 o 15 años bajaron de precio un montón, pero eran prohibitivos. Y es porque desarrollaron mejor la tecnología, creo que son de arseniuro de indio, o fosfato de indio, o algún material relacionado con el indio. Y eso permitió que el desarrollo de estos materiales permitió que bajaran mucho de precio, porque ese material en particular tiene un bandgap adecuado para que produzca luz azul. Si el tema del material, al final el material es el que produce la luz. Se dopa igual, es un semiconductor, exacto, exactamente, ¿sí? Ya volverá. Oye, y bueno, entonces ahora sí podemos entender mejor esto, ¿cierto? El gap, ajá, diferencia de energía entre la banda de conducción y la banda de valencia. La región de agotamiento es esta región acá, y este eje aquí es distancia, ¿de acuerdo? Entonces no tiene que ver. En realidad el bandgap es, imagínate en un material, está la banda de valencia donde los electrones están bien agarrados al cristal, y la banda de conducción donde los electrones se mueven libremente. La energía que tú tienes que darle a un electrón para que salte a la banda de conducción, esa es el bandgap. Oye, ¿y cómo se llama la energía para que un electrón se vaya del material? ¿Les suena de la física o no? Función de trabajo, work function, ¿les suena o no? ¿Ah? Ese mismo, exacto, y el efecto fotoeléctrico. Sí, buena, buena. Impurezas no creo, yo creo que va más bien por el lado óptico. Mi sospecha es que va más bien por el lado óptico y no por el lado de las impurezas, pero no lo sé, honestamente no lo sé. Lo que sí sé es que cuando empezaron los LED eran súper poco eficientes, pero se prometía como una tecnología muy eficiente. Y bueno, así ha sido. Mejor, mejor pureza de los materiales ha logrado que los LED actuales sean súper eficientes y que tener iluminación por LED la lleva, ¿cierto? Sí, lo que me da risa a mí es cuando hablan de televisores LED. Los televisores LED, no, que no hablan de televisores LED, hablan de un LED de 52 pulgadas. Entonces yo me imagino, ustedes saben lo que yo me imagino, ¿no? Porque, porque la gente habla mal, pues entonces no dicen un televisor que, que tiene iluminación basada en tecnología LED, no, dicen un LED, reducen todo eso a un LED. O ya, un televisor LED, no, un LED. Los televisores LED no son televisores que tengan muchos LED chiquititos donde cada píxel es un LED. Esos no son televisores LED. Esos son display de LED que uno ve de lejos y tienen píxeles relativamente grandes. Un televisor LED utiliza transistores para dejar pasar o no pasar la luz según polarización, y la iluminación que hay detrás de esa luz sale de LED. Entonces, en un televisor LED lo que lleva a un LED es la iluminación, no los píxeles. Los píxeles son transistores. Sí, sí. No sé, fíjate, no sé si hay que rectificar. Yo no sé cómo funcionan estas luces de LED. Siendo súper honesto, no tengo idea. Posiblemente internamente rectifiquen. Posiblemente algunos simplemente tengan una resistencia y un LED. Posiblemente algunos un poco más sofisticados tengan un circuito que baje el voltaje. No lo sé, pero sospecho que hay diferentes tecnologías. Eso es verdad. Eso, ahí tú tienes toda la razón. Efectivamente, a la gente del área de potencia lo que más le gusta es que uno consuma energía alterna. Y cuando se convierte a continua pasan cosas feas. Y cuando uno usa este tipo de tubos fluorescentes, la carga es inductiva, entonces echa a perder cosas.
No, no es que eche a perder, que rompa cosas, sino que hace que la forma en que se transmite no sea la óptima. Y cuando uno rectifica, pasa lo mismo. Entonces los computadores, por ejemplo, que usan rectificadores súper ruidosos, son espantosos para la red. Son terribles. Eso es verdad, es un hecho. O sea, la red es mucho más feliz cuando tiene carga como estufas. Tiene que ver con factor de potencia, para este caso, porque este es inductivo, y ahí tú tienes que agregarle capacitores para mejorar el factor de potencia, y tiene que ver también con otras cosas. Por ejemplo, que se le meten muchos armónicos a la red. Y una buena red tiene pocos armónicos, tiene algo súper sinusoidal. Entonces, si tú mides la distorsión armónica, cuando le pones un computador queda lleno de frecuencias, todas las frecuencias del arco iris, eso es terrible, terrible para la red. ¿Sí? La UPS, no sé cómo opera internamente, pero mi sospecha es que tienen internamente un rectificador que carga una batería y un inversor que luego toma la energía de esa batería y produce una señal AC a partir de esa señal DC. Y esa señal AC puede alimentar después algún aparato durante un tiempo limitado, sacando energía de la batería. Sí. Horacio primero, después tú. El estar cargándola y manteniéndola cargada todo el rato. A ver, saca energía solamente cuando se corta la energía. No la estás sacando todo el rato, no la usas como un capacitor. Y la carga de estas cosas suele ser un tipo de carga que se llama trickle charge, que es un tipo de carga en el que le inyectas corrientes muy pequeñas, entonces sufren muy poco. Cuando sufren las baterías es cuando uno las carga en una hora o algo así. Entonces cuando uno tiene un cargador rápido que carga en una hora, uno es feliz, la batería no. ¿Sí? UPS es un Uninterrupted Power Supply, o una de estas cajas que uno conecta a un computador para que cuando se corta la energía, que los terrícolas hablan de cortar la luz, el computador siga funcionando. Oye, de alguna forma estos computadores portátiles tienen UPS integrada. Divertido, ¿cierto? Este es DC, sí. Sí, este es DC. Este es de 19 volts. No, es que es como una UPS entre comillas en el propósito, pero no en la forma en que opera. Esto es un rectificador con regulador. Ajá, sí. La señal que sale de la UPS, de la caja UPS, es AC 220 volts. Sí, la UPS, como te decía, tiene internamente, a ver, le entra, así es, po, le entra 220 volts aquí. Internamente rectifica con un puente de diodos, qué sé yo, y saca un DC. Y ese DC carga batería, o primero le bajan el voltaje, luego cargan batería, y luego para sacar un voltaje hacia afuera desde la batería, usa un inversor. Y un inversor lo que hace es, les voy a mostrar un inversor muy, muy sencillo, para que tengan una noción de lo que hace un inversor. Si yo tengo una batería, imagínate que tengo esta batería, y tengo aquí otras líneas. Yo aquí quiero tener un voltaje AC. ¿Cómo genero un voltaje AC? Bueno, una forma de hacerlo es poniendo un switch acá, un switch acá, un switch acá. Ah, ya habían escuchado hablar del puente H. Muy bien. Entonces, si yo conecto este acá y conecto este acá, ahí tengo AC. ¿Cómo eso? De esta batería, primero yo cierro este switch y cierro este switch. Cuando hago eso, por aquí el voltaje va así, pasa por mi carga y se devuelve hacia allá. Y se devuelve. Entonces pasó en esa dirección. Eso es lo importante. Después, cuando yo abro este switch, cierro este switch y cierro este switch, la corriente va por aquí, va por aquí, va por aquí, va por aquí y vuelve a la batería. Y en ese trayecto pasa en la otra dirección. Entonces, abriendo y cerrando switch, yo puedo generar una señal AC en la salida.
Y yo esa después la puedo pasar, por ejemplo, por un transformador para subirla de nivel, o puedo filtrarla para que en vez de quedar cuadrada, quede más sinusoidal. Eso se puede hacer. Entonces la UPS tiene eso internamente, que a partir del voltaje de la batería genera un voltaje de 110 o 220 volts. ¿Sí? Transistores. Esos son transistores. Uno esperaría, no sé, con un relé. Esos están siendo comandados internamente por algún reloj de 50 Hz, por ejemplo. Con, sí, porque el generador de funciones tiene una impedancia de salida muy, pero muy alta en comparación con esto. O sea, no es capaz de alimentarte. Si tú pones un generador de funciones, probablemente va a tener del orden de 100 ohm. Si tú pones esto, probablemente va a tener de 0,01, no sé, algo mucho, mucho más bajo. Entonces, tú aquí le pones una carga y este baja a cero, el voltaje baja a cero. Tú aquí le pones una carga y el voltaje se mantiene por un tema de impedancia. Sí, 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 pasa abajo y listo. Pero hay formas de hacer pasa abajo, por ejemplo con inductores para no perder energía, ¿cierto? ¿Ah? Inductores y capacitores, sí. Porque la química tiene constantes de tiempo que cuando uno las carga muy rápido pasan varias cosas. Yo no entiendo mucho de este tema, he leído algo, pero no soy experto. Una de las razones es que se calientan, simplemente porque hay mucha corriente, al calentarse se dañan un poco. Y otra bueno, y esa es una de las razones por las que, por ejemplo, tú no puedes soldar una batería directamente con soldadura con un cautín. O sea, lo puedes hacer, yo lo he hecho, pero eso echa a perder las baterías. Produce un olor bien extraño en las baterías también. Igual funcionan, pero su vida útil se ve reducida. Entonces la forma de soldar una batería es con soldadura de punto de contacto, que realmente calienta solamente el punto donde está soldando. Y eso es con una descarga de un capacitor, por ejemplo. A veces yo he hecho soldadura de punto de contacto sin querer, cuando he cortocircuitado patas de capacitores cargados y quedan pegadas. Sí, eso es una soldadura de punto de contacto. Bueno, hay formas intencionales de hacer eso y de hacerlo bien. Otra razón por la que se van dañando es porque se van depositando impurezas. No sé por qué se depositan impurezas, pero se van dañando las baterías porque aparecen impurezas y eso hace que se reduzca su potencia. Entonces, o su energía útil más bien. Entonces una batería grande dura más porque uno la carga y la descarga más lentamente. Qué loco eso, ¿ah? O sea, no dura más solo porque es grande, sino que dura más porque uno demora más en cargarla y más en descargarla. Eso reduce el número de ciclos, eventualmente. Bueno, sigamos. Este es fácil, ¿cierto? ¿Hay dudas de esto, no? No, no hay duda. Sí hay duda. No, no 0,7, 1,5 o 3, dependiendo del color. Pero es... ¿Ah? Muchos menos. Por ejemplo, si yo tengo este que es de cátodo común o de ánodo común, este va a ser de ánodo común, un LED, dos LED, tres LED, cuatro LED, etcétera. Son 7, ¿cierto? 5, 6, 7, más el punto, 8. ¿Cuántos pines tengo ahí? Tengo 9 pines, ¿cierto? Uno y 8 son 9. A cada uno de estos tengo que ponerle resistencia. Tengo que calcularlas para limitar la corriente. Y cada uno de estos lo puedo comandar, por ejemplo, con un microcontrolador. Entonces el microcontrolador, cuando está en 1, si este está en VCC o en VDD, cuando este está en VCC o VDD, el LED está apagado. Y si yo bajo esto a tierra, el LED se enciende. Entonces yo puedo encender el LED de esa forma. ¿Mm? Podrías ponerla aquí. Ah, una sola. Puedes ponerla aquí. El problema de eso es que la corriente de todo el arreglo va a ser más o menos la misma.
Entonces, cuando enciendes un LED, se va a ver súper brillante. Cuando enciendes 8 LED, se van a ver súper tenues. ¿Sí? Pierdes potencia. Cada vez que pones resistencia, algo de potencia se pierde. A ver, sería ideal, por ejemplo, si tú tuvieras algo que limite la corriente. Por ejemplo, si esto lo pudieras comandar con fuentes de corriente. Bueno, internamente las fuentes de corriente, la forma en que están hechas, también pierden potencia. A menos que hagas un par de trucos. Uno de ellos, por ejemplo, es darle toda la potencia durante un instante muy corto y luego quitarle potencia. Y que en promedio esto quede con una potencia promedio relativamente PWM, exactamente, esa es una opción. Pero aún así tienes que ponerle resistencia, porque si no yo creo que lo quema. A menos que la velocidad a la cual crece la corriente sea tal que mientras va creciendo, perfecto, ahí, hasta ese punto llegó y luego la corta. ¿Cómo podría hacer que la corriente crezca lentamente? Con un inductor. Entonces si yo le pongo inductores tal vez y le meto un voltaje, ese voltaje va a empezar a... Y cuando llega al valor correcto, lo apago y empieza a decrecer y de esa forma mantengo la corriente subiendo y bajando en torno a un nivel. Yo podría hacer eso, pero poner inductores es caro, porque los inductores son caros, a menos que sean inductores muy chicos, pero si son muy chicos, esto va a ir así, la frecuencia va a ser muy alta, tal vez no me da la frecuencia en el circuito. Entonces, hay compromisos, obviamente hay compromisos, tal vez yo puedo olvidarme de esa energía y disiparla en todos lados y no me importa, pero tal vez sí me importa. Ok, aprovecho de pasar el dato. El próximo martes y miércoles hay un congreso social en Casa Central en torno a el cuidado del planeta, Laudato Si y todo eso. Entiendo que el CAI iba a mandar o mandó una invitación para los que quieran ir. Yo probablemente vaya, por lo cual el miércoles habría ayudantía y no clase. Eso. Y si yo a veces voy a congreso. Ya, ¿qué más? Sí. El fototransistor opera de una forma un poco distinta. El LED es simplemente una unión PN, el fototransistor, algunos tienen una tercera pata, otros no, pero internamente como que amplifican la corriente de alguna forma. Como que se encienden o se apagan con la luz. En cambio este otro es más gradual. Hay gente que usa fototransistores para que sea más energía, o sea, más encendido, más apagado. Y las optocuplas, ¿qué son las optocuplas? Las optocuplas, no hemos hablado de optocuplas aquí. Las optocuplas usan un fototransistor aquí, para encender y apagar de una. Eh, si es para detectar, se usan fotodiodos en general. Sí. Oye, y esta es la típica forma de amplificar la corriente de un fotodiodo. Es bien interesante la forma en que se amplifican las corrientes de los fotodiodos. ¿Podría hacer una pregunta de eso? No, o tal vez sí. No sé. Bueno, voy a pensarlo. Oye, sigamos. Esto ya lo hablamos, la diferencia entre un fotodiodo y una celda solar. El fotodiodo está en polarización inversa, no hay corriente a menos que le llegue luz. La luz produce pares y esos pares se mueven por el campo eléctrico externo. Entonces yo tengo que aplicarles campo eléctrico externo. Por eso es que están polarizados los fotodiodos en forma inversa. Forma inversa, voltaje positivo aquí, negativo acá. Y el voltaje del fotodiodo no me dice mucho. Lo que sí me dice algo es la corriente del fotodiodo, porque la corriente es proporcional a la luz. Fotodiodo es lo contrario del LED. En el LED, en el LED cae un portador de carga aquí, produce un fotón. En el fotodiodo llega un fotón, salta o saca un electrón del espacio, deja un hueco detrás, produce un par electrón-hueco. Ese par electrón-hueco conduce y aumenta la corriente. Entonces son exactamente lo contrario. Y en el fotodiodo lo que importa entonces es la corriente. En este circuito
tenemos un voltaje de salida que es proporcional a la corriente del fotodiodo, que es a su vez proporcional a la cantidad de luz. Pero el voltaje del fotodiodo no me dice mucho. El voltaje del fotodiodo me dice cuán ancha es la región de agotamiento. Por lo tanto, me dice cuán sensible es, porque mientras mayor es la región de agotamiento, mayor volumen tengo para detectar fotones. Oye, y hay fotodiodos de avalancha que son bien interesantes, que son capaces de detectar fotones individuales. Yo estoy trabajando con uno de esos, que lo que hace es, cuando le llega un fotón, si yo le aplico aquí un voltaje tan alto inverso, por ejemplo, del orden de 70 volts, está pero en avalancha prácticamente. Ok, a esto se le pone una resistencia aquí. Está en avalancha, pero no está conduciendo. Entonces cualquier cosa hace que caiga en avalancha. Estamos hablando de esto, ¿ah? Esta es la curva del diodo, estas corrientes, este voltaje. Estamos operándolo ahí, en un voltaje muy cercano al voltaje de avalancha o pasado del voltaje de avalancha. Entonces está a punto, a punto, a punto de conducir. Si es que llega a conducir un poquito, va a provocar una caída de tensión acá. Esa caída de tensión va a mover el voltaje del diodo a un valor donde no conduzca y va a estar como en el límite, en el límite. Y cuando le llega un fotón, ¡pum!, conduce. Entonces yo puedo ver un impulso que aparece cuando le llega un fotón. Y un impulso que puede ser, por ejemplo, del orden de 1.000.000 de electrones. O sea, cada fotón produce un electrón y ese electrón, por un proceso de avalancha, produce 1.000.000 de electrones extra. Entonces terminamos con 1.000.001 electrones. Sí, como la típica talla de que el mundo, el universo tiene 14.000.000.000 de años, este año tiene 14.001 millones de años. Da lo mismo, ¿cierto? A esas alturas da lo mismo. Ya, oye, ¿ah? ¿Qué pasó? Em, ya, sigamos. Este es el fotodiodo P-I-N, el fotodiodo avalancha. P-I-N es por P intrínseco y N, entonces se maximiza la región de agotamiento. Y los de avalancha, como les comentaba, es uno en que está operando cerca del punto de ruptura, entonces es capaz de detectar fotones individuales. Son choros estos números, ¿ah? Por ejemplo, nosotros en experimentos de física de partículas usamos unos pedazos de plástico que se llaman centelladores, que la gracia es que centellean cuando les pasa alguna partícula. Por ejemplo, si pasa una partícula cargada, un muón o un electrón, ese deposita energía y esa energía se convierte en luz con una cierta eficiencia. Y esa luz produce fotones y uno puede calcular el número de fotones que salen en todas direcciones. Y si uno pone, por ejemplo, aquí un fotodiodo de avalancha, ese fotodiodo de avalancha capta algunos de estos fotones y puede indicar cuando pasó un muón. Algo de esto estamos haciendo nosotros aquí en física. El chip que yo hice, ¿se acuerdan que estaba medio vuelto loco para la I1? Ese chip es para medir lo que sale de un fotodiodo de avalancha. Entonces tiene esa aplicación particular. Y es súper interesante este tema, súper, súper. Si le llega un fotón en ese momento, imagínate que este es el fotodiodo de avalancha. Si le llega un fotón, y esto tú lo estás sometiendo a un voltaje súper alto. Entonces, si llega un fotón, en este punto produce que un electrón que estaba aquí en la banda de valencia salte a la banda de conducción, quede arriba y deje abajo un hueco. Este electrón, por este campo eléctrico tan grande, porque le someto a un voltaje tan grande, que aquí tiene una tremenda pendiente, estos son como pelotitas en una pendiente, se acelera un montón. Va rápidamente y choca con otro electrón del cristal, y ese otro electrón salta de nuevo. Entonces aquí salta otro electrón, y ese electrón a su vez produce otro más. Es como una reacción en cadena. Entonces por eso produce tanto. Y, y la amplificación, esto que dije 1.000.000, tiene que ver con el voltaje inverso. ¿Sí? No, sí es terrible.
usarlos es terrible porque la mayoría de los impulsos que uno recibe son por agitación térmica y no porque pasó un fotón. Entonces es súper difícil usarlos realmente. No es fácil usar estas cuestiones. Son bien mañosos. Más encima cambió un poco la temperatura, cambió todo. Entonces es súper complicado. De hecho, uno de los problemas que tenemos ahora es cómo calibrarlo. Y la idea de mi chip es explorar eventualmente con este chip formas de calibrarlo. Hay pregunta acá. Celda solar es un diodo. Es esencialmente un diodo abierto que le llega luz. Pero el diodo es una unión PN, ¿cierto? O sea, el diodo nosotros lo dibujamos así, PN. Una celda solar es así y así. O sea, es muy grande, muy, muy grande. Entonces tiene tanta área, tiene tanta, pero tanta área, que ese factor A que veíamos por acá, ¿dónde está el A? El A sub J que habíamos visto, está más acá, por aquí, estamos llegando, tranquilo. El A sub J, por aquí debería estar o no, SA. SA es enorme. Y al ser tan grande la corriente es grande. Entonces, cuando uno somete la celda solar a, aquí está opera en el cuarto cuadrante. Cuando uno somete la celda solar a luz, a fotones, esa luz produce aquí, en esta región de agotamiento que es pequeña en este caso, produce pares de electrón hueco que son barridos hacia afuera por el campo eléctrico que hay aquí en esta unión, y ese campo eléctrico al final es el voltaje que uno mide externamente. Y uno normalmente, si no hay luz, no mide ningún voltaje, porque rápidamente existe una corriente en contra que lo cancela. Pero aquí yo le estoy metiendo tanta luz que produce tanta corriente en esa dirección que no hay corriente en contra que la pueda cancelar inmediatamente. Y eso es lo que finalmente yo puedo ver. Para los que quieren conocer más detalles de esto, hay un libro muy bueno, del cual yo aprendí harto, que me dan ganas de leer de repente, el Dmitriev, que es un libro de semiconductores. Es un libro que se llama, creo que tiene más de un libro, se llama Understanding Semiconductor Devices. Creo que ese es el nombre. Sé que parte con Understanding. Y es un libro que está muy bien explicado. Yo saqué de ahí estas láminas. Él tiene estas láminas en la web y yo las saqué de ahí y las puse aquí. Está súper, súper bien explicado. Es un libro muy básico, no es un libro avanzado, pero es muy bueno para entender cosas. Así que lo recomiendo mucho. Sí. Sí, sí, de hecho, si tú dejas abierto un diodo, su luz cambia, o sea, su corriente cambia por la luz. Y de hecho, cuando tú tienes un chip, tú quieres probarlo, tienes que taparlo, porque si tú lo dejas abierto, cambian sus propiedades, porque el silicio produce pares de electrón hueco en todas partes cuando llega luz. De hecho, bueno, pero tiene que ser luz de cierto rango de frecuencia. Por ejemplo, las celdas solares son más sensibles en cierto material a cierta parte del espectro. Y si uno quiere tener una celda solar que sea eficiente, pero así súper eficiente, uno tiene que hacer un sándwich de celdas solares. Algunas, por ejemplo, más sensibles a la parte roja, otras más sensibles a la parte azul. Esa es la única forma de tener celdas solares que lleguen a, no sé, 30% de eficiencia, si no llegan a un 8%. Lo típico es 8, 10, 12% para un solo material. Son súper poco eficientes. Eh, ¿Qué más de esto mismo? Sí, no sé. Si me acuerdo algo más les cuento. Optocupla, esto permite hacer acoplamientos ópticos. ¿Cuál es la idea? Yo aquí tengo algo que comanda, por ejemplo, esto es un microcontrolador, que va a comandar un motor, y aquí tengo un motor. Y el motor se enciende y requiere una cantidad de corriente apreciable, y esa cantidad de corriente apreciable produce movimiento en las tierras, y esos movimientos en las tierras pueden provocar problemas al lado del microcontrolador. O sea, si hay una conexión eléctrica entre ambos, queda la escoba.
puede provocar, por ejemplo, que el microcontrolador se eche a perder. Entonces, para evitar eso, yo pongo una optocupla entre medio. La optocupla separa la parte de control de la parte de potencia. Entonces, lo que hace es simplemente un LED. Al microcontrolador no le cuesta mucho encender un LED y está metido dentro de este encapsulado negro. Y ese LED comanda un fotodiodo o un fototransistor para encender algo al otro lado. Entonces no hay una conexión eléctrica entre ambos, sino que hay una conexión por señales de luz. Es como decir, yo quiero encender algo y emito luz con una linterna y alguien al otro lado enciende la luz. No hay un contacto físico. Yo no fui a encender la luz. Yo le dije con linterna a un fototransistor que más allá encendiera la luz. Ese es más o menos el tema, ¿sí? Dentro del encapsulado está eso, sí. Es que está cerrado, esto está cerrado, entonces no le llegan fotones de afuera. Podría haber varios que estén, pero en general es uno. En general las optocuplas tienen uno. Es una optocupla y estos encapsulados típicamente son de 6 patas, donde tú ocupas 4 y hay 2 que quedan libres. Son súper, súper limitados. Ya, oye, hay otros diodos que funcionan de otra forma. Por ejemplo, unión metal semiconductor, que no es una unión PN. ¿Sí? A ver, eso es una optocupla abierta, en el fondo, porque tú estás emitiendo una señal y el control remoto no tiene una conexión eléctrica. La optocupla es eso mismo, pero en un solo dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces, el control remoto de la tele es un infrarrojo que emite a 37 o 37,9, 38 kHz. O sea, si tú agarras uno de esos, uno de estos controles remotos y pones un fotodiodo al lado y mides en un osciloscopio, va a haber 38 kilos más o menos. Y eso es lo que hacen es emitir, y en esos 38 kilos codifican algo de información que después la tele recibe. Entonces está emitiendo infrarrojo y recibiendo por allá. Oye, ¿saben cómo saber si algo está emitiendo infrarrojo o no? Con el teléfono es notable. Uno pone la cámara del teléfono y como es sensible al infrarrojo, uno lo puede ver. Lo han hecho, ¿no? Van a llegar todos los que no lo han hecho, van a llegar a sus casas. Préstame el control remoto. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo eliminas la portadora? Cuando tú modulas AM, tú estás multiplicando por una frecuencia fija, sí. Eh, Matemáticamente, sí, porque hay un producto y el producto es una función no lineal y la función no lineal genera frecuencias nuevas. Sale de la matemática de multiplicar un coseno por algo más, por algo que se está moviendo. Sí, ya sigamos. Bueno, estos diodos Schottky son parecidos a las uniones PN, pero requieren un voltaje más chico para operar, 0,2 volts. Entonces son mejores y son más rápidos. Entonces, cuando uno quiere un diodo para rectificar voltajes chicos, uno usa un diodo Schottky. Es la misma ecuación, pero I sub S cambia, tienen menor capacitancia, llegan a frecuencias más altas. Entonces, los diodos Schottky son buenos. Este es el símbolo del diodo Schottky. Estos son diodos comerciales. Este de aquí lo conocen, ¿o no? Esto es como un diodo de 4 terminales. Igual que este, e igual que este. Oye, qué loco. Y hay 2 terminales marcados con una cola de chancho, y hay un terminal marcado con un menos, y hay un terminal marcado con un más. Ah, aquí pasa lo mismo, a ver. Cola de chancho, menos, más. ¿Qué será esto? Ah, eso es un puente rectificador. Exactamente. Internamente aquí hay 4 diodos. Y lo que me entregan son los 4 nodos. O sea, esos 4 nodos son los 4 nodos que me entregan estos rectificadores. Este es un típico diodo para señales, son diodos de germanio, son de voltaje pequeño en general. Esto de aquí podría ser un LED, esto de aquí podría ser un LED infrarrojo, esto de aquí podría ser un fotodiodo, esto de aquí es un diodo rectificador,
típico el UN4007, que es el que está acá. Y así tienen hartos tipos de diodos. Y estos son los símbolos de los diodos, que son muchos. Yo no me los sé todos, pero bueno. Me habían preguntado por el diodo Zener. ¿Qué es lo que hace el diodo Zener? El diodo Zener tiene un voltaje... ¿por qué le puse flecha ahí? Si la flecha va acá. Tiene un voltaje directo, típico de un diodo. Pero está diseñado para que su voltaje inverso sea relativamente preciso. Por ejemplo, a 6,8 volts. Entonces, si yo agarro un diodo Zener de 6,8 volts y lo pongo aquí, ¿qué le va a pasar? ¿Ah? ¿Va a conducir? ¿Qué corriente? Mucha corriente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Limitar la corriente. Entonces yo pongo una resistencia acá. Y al poner una resistencia, esto es un Thevenin. Lo están viendo, ¿no? Eso es un Thevenin. Y ese Thevenin aparece acá. Entonces ese sí limita la corriente. Perfecto. Se va a limitar la corriente y va a producir aquí un voltaje. ¿Qué voltaje va a producir acá? 6,8 volts. Y yo luego esos 6,8 volts, por ejemplo, los puedo pasar por un buffer para sacar 6,8 volts fijos de acá. O los puedo amplificar o hacer algo. Entonces, los Zener son buenos para darme una referencia de voltaje. ¿Qué pasa si estos dos en realidad cambian un poco? ¿Qué le va a pasar a este voltaje de salida? Va a cambiar muy poco. Va a cambiar muy poco. Y si yo quisiera saber cuánto cambia, ¿cómo tendría que hacerlo? Señales pequeñas, exacto. Un voltaje que varía aquí produce señales pequeñas acá. Entonces yo, en el fondo, un voltaje variable aquí es lo mismo que un voltaje fijo más un voltaje de pequeña señal acá. Entonces yo calculo qué es lo que pasa en DC, calculo la corriente, para esa corriente calculo la pendiente, esa pendiente es 1 partido por la resistencia del diodo, esa es la resistencia incremental. Entonces yo luego voy a pequeña señal, donde le meto esta fuente, apago las fuentes DC y reemplazo el diodo por ¿qué cosa? Por su resistencia en ese punto. Y ahí yo puedo calcular cuál es la variación de voltaje en el diodo como producto de la variación de voltaje en la fuente. Y luego, el voltaje que hay acá va a ser el voltaje DC más el voltaje AC. El voltaje DC dijimos que eran 6,8 volts. El voltaje AC es el resultado de este circuito. Y si lo sumo, tengo el voltaje final. Oye, esto de pequeña señal le vamos a dar durísimo a partir de 2 semanas más, ¿sí? Cuando estamos aquí, pico amper, nanoamper. Es poco, es súper poco. ¿Mm? ¿Podrías poner Zener en serie? ¿Qué es lo que ocurre? Uy, buena pregunta. ¿Qué es lo que ocurre si pones un Zener con otro Zener en serie? A ver. Ahí apareció. Ya, si yo tengo un Zener y otro Zener en serie, así, ¿cierto? Estos no conducen. Si los pongo en serie, ¿cómo sería la curva al ponerlo en serie? Ajá, eso mismo. Es como cuando poníamos dos diodos en serie. Perfecto. ¿Cómo para qué, perdón? ¿Ya? Ah, para proteger, por ejemplo, tú podrías poner muchos diodos en serie. O puedes poner Zener también. Los Zener en general, a diferencia de los rectificadores o de los Schottky, los Zener no están hechos para operar rápidamente. No sé cómo vayan a funcionar en ese caso. Yo pondría diodos Schottky o diodos rectificadores. Los rectificadores no son tan rápidos, los Schottky son más rápidos. Tal vez pondría diodos Schottky. Sí. ¿Cómo hacerlo ahí? No sé.
probablemente ahí yo tomaría una decisión dependiendo de qué tipo de glitch espero en la fuente. Pero para mí no es obvia la respuesta. No es así como, ah, sí, no, no, no sé. Tendría que estudiarlo. Porque cuando uno quiere proteger algo, uno pone lo más rápido que se pueda, un diodo lo más rápido, ¿cierto? Y tal vez si tienes la opción, ponle un inductor, si es que sabes que la corriente va a ser constante. Si es que si la corriente no va a ser constante, ponle un capacitor para que el voltaje sea lo más constante posible. Entonces terminas con algún tipo de filtro más algo que limite. No sé, habría que estudiarlo. Digamos que es una decisión de ingeniería que no es fácil para mí dar una respuesta ahora porque no es un problema tan sencillo. Oye, y estamos llegando al final del capítulo, que fue un poco tertulia esta parte. Yo dije me voy a demorar 5 minutos, pero al final terminé hablando de otras cosas. La idea no era hacer clase. Yo creo que esto mismo sin tertulia lo hago en 5 minutos. Pero me gusta que me hagan preguntas, porque así se arman discusiones, creo que es interesante y todos aprendemos. Hablamos de todo esto, física de semiconductores, lo vimos muy por encima, muy cualitativamente, luego hablamos del diodo, modelos de diodo, vimos caída de constante voltaje lineal por parte y vimos el modelo de pequeña señal que es una resistencia y un par de capacitancias. Vimos circuitos con diodo, vimos algunos circuitos. Alguien me preguntó si podíamos mirar más circuitos con diodo. Miremos más circuitos. ¿Qué hora es? Queda un rato todavía. Vimos varios tipos de circuitos y vimos diodos reales. Y eso fue el capítulo. Después de esto ustedes ya pueden largarse a estudiar diodos. Oye, hay un circuito que me gustaría mirar, que es que lo encuentro súper interesante. Rectificadores, bueno, ustedes van a mirar rectificadores. Fuente me interesa que lo sepan muy bien. No sé si pregunte fuentes la I, pero siempre termino preguntando. Fuentes bipolares. Hay gente que pone, para una fuente simétrica hay gente que pone dos puentes. En realidad basta con un puente. Si hay preguntas. Ajá. Ajá. Tú puedes poner los 12 volts AC directamente o puedes hacer un transformador. Y en Spice se pueden hacer transformador usando inductores acoplados. Y hay una forma de hacerlo. Si tú buscas la ayuda, tú puedes hacer eso con Spice. Sí, eso a mí me basta en general. Si ustedes tienen dudas, pueden poner ahí en la tarea. Abusle me dijo que bastaba con eso. Así que, ya, oye, exploremos este circuito. Primero, exploremos un rectificador. Ah, tengo que quitarle... ¿dónde está esto? Aquí está, ya. Ya, entonces vamos a ponerle, no sé, pues 6 volts AC. ¿Cómo le pongo los 6 volts AC? ¿Ah? ¿Aquí? ¿Aquí? No, ¿por qué no? ¿Ah? Ya, ok, voy a ser transiente. Para ser transiente hay que ponerlo acá, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle 6. ¿Está bien ponerle 6 así? ¿Ah? Esa es la amplitud. Pero ¿qué pasa si yo quiero 6 volts RMS? 6 por 1.41. Suficiente. Y frecuencia 50 Hz. Ya, y vamos a suponer que viene de un transformador con punto medio. Entonces la salida de un transformador con punto medio, vamos a hacer que eso no se vea. La salida de un transformador con punto medio se va a parecer a esto, ¿cierto? Y yo a este le voy a poner tierra. Tú vas a ser mi tierra. Entonces este va a ser el voltaje positivo del transformador y este va a ser el voltaje negativo del transformador. Ya, simulemos esto. A ver cómo se ve. Entonces yo voy a simular, si esto tiene 50 Hz, ¿ah? En 20 milisegundos yo debería ver un ciclo. Entonces vamos a hacerlo 100 mili para ver 5 ciclos. Entonces vamos a medir tierra y tierra no se ve. Medimos ese y se ve, y medimos ese y se ve para el otro lado. ¿Está bien? Es lo que esperábamos ver, ¿cierto?
y llegamos hasta 6 raíz de 2 arriba. ¿Está bien? ¿Todo bien? Ya, entonces ahora vamos a rectificar. ¿Cómo rectificamos? Con diodos. Entonces ponemos un diodo. Em, no me deja hacer diagonales con diodo. Bueno, no importa, vamos a hacerlo así. No, no es necesaria la resistencia. Esa resistencia es para confundirlo nomás. Porque en realidad no es necesaria, si la resistencia es la carga. Yo no quiero una resistencia al medio. Entonces, ya, ¿y para qué lado voy a conectar esto? ¿Cuál es la entrada de esto? ¿Así es o no? ¿O está mal? A ver, ¿por qué está mal? ¿Ah? Ajá, entonces hay un par que están invertidos, ¿cierto? ¿Cuáles dos están invertidos? Por ejemplo, podrían ser estos dos. Entonces vamos a agarrar este y lo vamos a invertir. Y este también. ¿Ahí sí? No, tampoco. ¿Será este? A ver. ¿Ese? ¿Y ese? ¿Ese? Ya, ahí sí. Es terrible, ¿ah? Si uno no lo hace, uno no aprende. Es terrible. Ya. Entonces, estos dos están bien. Digamos que estos dos están bien. Y este está mal. Y este está mal. Ahí sí. Ahí sí, ¿cierto? Ya. ¿Y cuál es mi entrada entonces? Arriba a la derecha. Muy bien. Esta es mi entrada. Y esta es mi otra entrada. ¿Y mi salida? ¿Cuál es mi salida? Esta es la positiva, ¿cierto? Y esta de aquí es mi negativa. No, no puedo. Vamos a hacer zoom out. Es que no tengo suficientes teclas aquí. Ya. Ahí sí. Entonces vamos a ponerle play a esto. Miremos esta. Es positiva. Esta es negativa. Respecto de tierra. ¡Uy, qué bonito! Entonces ahora pongámosle capacitores. Ponemos un capacitor ahí, otro capacitor ahí. Y aquí le ponemos tierra, ¿cierto? Ahí está tierra. Entonces, esto de aquí ya es mi rectificador con filtro. ¿Qué espero ver yo a la salida? ¿Mm? Un micro, un micro. Y ahora voy a ver. Y ahí rectifiqué y está parejito arriba. Está súper parejito. Muy bien. ¿Qué pasa si le pongo Rs? Ese R es mi carga, ¿cierto? Este R va a ser, no sé, potesieno. Súper desordenado, pero es que queda poco tiempo, así que... Uf, parece que los xenon son terribles, ¿o no? O el micro es muy chico. ¿Qué pasa si le ponemos de 1 mili? Bueno, esto es lo que le llaman mono de Spice. Y ahí está mejor. Entonces ahí se ve como lo que yo esperaría. Y eso después yo puedo pasarlo por un regulador de tensión, ¿cierto? Entonces ya tenemos un pedazo de fuente. Sí. No, la resistencia es tu carga, la resistencia es el operacional que tú vas a poner ahí o lo que sea, ¿cierto? O sea, no es que la resistencia yo se la ponga para que sea más malo. Cambia por lo siguiente. Vamos a mirar esta y vamos a mirar esta. Con un regulador, tú haces que la salida quede plana con un regulador. Claro, con un regulador, pero el regulador no funciona con voltajes muy chicos. 7805, claro. Entonces, ahí se ve súper claro. ¿Lo ven o no? Aquí este llega arriba. ¿Por qué no llega hasta lo más arriba?
¿Ah? Por la caída de los diodos. ¿Qué voltaje deberíamos tener entre estos dos puntos? 0,7. 0,7. A ver, vamos a medirlo. Aquí dice 8,45 y aquí dice 7,6. ¿Ah? ¿No serán dos diodos? A ver, la diferencia entre este y este. No, es harto, sí, es que es mucha corriente, es un diodo, efectivamente, pero es mucha corriente. Ya, y después, ¿por qué esto empieza a decaer así? Decae porque el capacitor está descargándose en la resistencia. Entonces esa caída, que yo veo súper lineal, si es que yo hago que mi resistencia sea más chica, y vuelvo a simular, ahí aparece la exponencial, ¿cierto? Y cuando va a llegar abajo, este otro diodo empieza a conducir y la tira para arriba, etcétera. Sí. Aquí un buffer. El problema es que el buffer tienes que alimentarlo de alguna parte. Los buffers son para señales. Ese es el problema de los buffers. Los buffers son muy buenos para señales. Tú puedes tener una resistencia de salida relativamente chica para efectos de señales. Pero si tú quieres alimentar algo con un buffer, no te sirve. A menos que sea una carga muy pequeña. Entonces, si lo que nosotros queremos hacer de acá es sacar algo rectificado, no nos sirve un buffer. Porque tiene una impedancia de salida que no es capaz de alimentar carga muy pequeña. Sí, oye, y uno puede jugar con esto y ponerle Zener después, y realmente lo que quieran. O sea, Spice es muy potente y uno puede hacer todos estos experimentos antes de... Hagan háganlo, aunque no se los pida, háganlo, porque les va a hacer bien. Es como el brócoli y la zanahoria. Ah, ya, este es con tap central. ¿Todos ven el tap central o no? Ya, yo no puedo hacer una fuente bipolar sin un tap central, a menos que use más de un transformador y los conecte en serie, o a menos que haga algún truco con transistores. Tú dices, si yo quito esta, esto va a funcionar bien mientras estas dos impedancias sean iguales, porque hay un divisor de tensión ahí, ¿cierto? Pero si las impedancias son desbalanceadas, va a hacer cualquier cosa. ¿Sí? El cursor, acá, ahí, aprieto ahí, y ahí aparecen los cursores. Ahí. Eso. ¿Para hacer la diferencia? Si aprieto dos veces así, tit, tit, dos veces y puedo hacer diferencia. Sí, es muy bueno Spice. Ya pues, oye, gracias a todos por haber venido, ya estamos en la hora. Esta se sube sí o sí, porque esta es una tertulia. Y el lunes empezamos con transistores. ¡Sí!